Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. Donald Trump ordenó hace unos días que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, más conocida por sus siglas USAID, pasase a depender del Departamento de Estado. En principio nada especial, ya que esta agencia depende del gobierno desde su fundación allá por 1961. Pero la medida ha venido acompañada de una formidable polémica porque el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, el conocido como DOGE, capitaneado por Elon Musk, se ha metido de lleno en el asunto. Todo comenzó durante el pasado fin de semana cuando miembros del personal de DOGE, con el consentimiento de la presidencia, accedieron a los archivos de USAID. Dos de los funcionarios de la agencia fueron relevados porque intentaron impedirlo alegando motivos legales. Un día más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que pasaba a ser director de USAID, con la idea de maximizar su eficiencia y alinear sus operaciones con el interés nacional, y que así, según él, recupere la agencia su independencia. Rubio envió una carta al Congreso en la que informaba que su departamento iba a revisar y reestructurar la Agencia de Ayuda al Desarrollo. Los demócratas del Congreso no terminan de verlo y han acusado a Rubio de estar violando la ley, ya que necesita su autorización para intervenir sobre USAID. La senadora demócrata Jeanne Shaheen exigió a Marco Rubio una explicación inmediata sobre quiénes accedieron a los sistemas de la agencia y qué tipo de información habían recabado. Rubio no hizo oídos sordos a la petición. Poco después, su departamento emitió una nota de prensa en la que mostraba su intención de coordinarse con el Congreso para la reestructuración. Pero para entonces el ambiente estaba ya muy caldeado. Elon Musk acusó en X a USAID de ser una organización criminal, esto es textual, un cesto lleno de gusanos sin ninguna manzana, también es textual, y un nido de víboras marxistas radicales, esto por supuesto también es textual. Aseguró que ahora que dispone de información de primera mano, ha podido comprobar cómo una parte de los fondos que distribuye la agencia por distintas partes del mundo se ha destinado a financiar programas de extrema izquierda y engrasar la maquinaria de propaganda del Partido Demócrata. La Casa Blanca aportó algunas pruebas. Según reveló después su secretaria de prensa, la agencia ha destinado recientemente $1,5 millones a programas de diversidad en Serbia, $70,000 para un musical igualitario en Irlanda, $47,000 para una ópera trans en Colombia y $32,000 para un cómic trans en Perú. Son cantidades pequeñas en comparación con el presupuesto total de la agencia, que ronda, dependiendo del año, los $50,000 millones, pero han indignado a muchos estadounidenses. Otros, en cambio, están indignados por lo contrario. Consideran que lo que está haciendo Trump con USAID es intolerable y pone además en riesgo iniciativas en más de un centenar de países, con programas que incluyen la lucha contra el hambre, la respuesta a desastres naturales y el combate de enfermedades infecciosas. La agencia da trabajo a unas 10.000 personas, entre las que ahora reina la incertidumbre, porque los fondos de la agencia han sido congelados hasta nuevo aviso. Se ha pedido a muchos que trabajen desde casa y más de uno teme por su puesto de trabajo. En principio, el futuro en sí de la USAID no corre peligro. La agencia como tal seguirá existiendo, pero es seguro que la nueva administración redefinirá su funcionamiento y sus objetivos por completo. Estos últimos días se ha armado un escándalo considerable a cuenta de la USAID, la USAID, que se lee literalmente, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, una agencia yo creo bien conocida en todo el mundo, pero especialmente en el tercer mundo, que es donde suele intervenir. Su presencia de hecho es ubicua en lugares como África, el sudeste asiático o Hispanoamérica. Allí en estos lugares despliegan una serie de programas de todo tipo, dirigidos pues a la ayuda al desarrollo, o a la ayuda a víctimas en el caso de que se haya producido un desastre natural, pues realizan, como es normal, auxilio a las víctimas. Contribuyen también a la lucha contra enfermedades, etcétera. En fin, una agencia del desarrollo, la más grande del mundo, pero una agencia del desarrollo que hace cosas propias de agencias de ayuda al desarrollo. Pues bien, este fin de semana Donald Trump ordenó que la agencia, que depende del gobierno, pero que se administraba de forma independiente, y la verdad sea dicha,
a nadie nunca le interesó demasiado lo de USAID. Es más, si hubiésemos tenido que pensar en los primeros escándalos del nuevo mandato de Trump, a mí desde luego no se me hubiese ocurrido que iba a estar esta agencia de ayuda al desarrollo. Pero bueno, la cosa ha saltado por aquí. Depende del gobierno. Desde su fundación se administraba de manera más o menos independiente y a partir de ahora va a integrarse en la Secretaría de Estado. La agencia en sí misma, USAID, como decía antes, es bien conocida. Seguramente muchos contraescuchas de Hispanoamérica, que sé que hay un montón, han oído hablar de ella muchas veces, cuando no directamente ver sus instalaciones. En Guatemala las recuerdo a la perfección porque eran inmensas, no sé si seguirán allí en la carretera de El Salvador, cuando se salía de la ciudad, uno se encontraba unas oficinas y unos almacenes bastante grandes que ponía bien claro USAID. Bien, esta agencia fue fundada hace ya más de 60 años, en 1961, la fundó John Fitzgerald Kennedy para organizar la ayuda al desarrollo, que hasta ese momento, la ayuda federal estoy hablando, que hasta ese momento dependía de distintas agencias. USAID, lo que sucedió a partir de ese momento es que pasó a concentrar todos los programas federales, los estatales cada uno va por su lado, como es normal, de ayuda, que antes estos programas tienen que ser autorizados por el Congreso porque es el Congreso el que los tiene que financiar. Depende formalmente de la Casa Blanca, desde su fundación, pero sin el Congreso esta agencia no podría funcionar, ya que de ahí le viene la autorización, es decir, la aprobación de los fondos para que puedan hacer su trabajo en sus diferentes programas. Dentro del gobierno, como os decía, funcionaba de manera más o menos autónoma, realmente, al igual que sabemos quién es el director de la CIA, quién es el director del FBI o incluso quién es el director de la NASA, es raro que el director o el administrador, que es como lo llaman, de USAID, pues pase a la prensa, más allá de la gente que está muy metida en estos temas. Hacía su trabajo, un trabajo que por lo demás pues recibía encomios y felicitaciones de distintas partes del mundo porque es muy agradecido ese tipo de trabajo, es decir, dedicarse a la ayuda al desarrollo, a intervenir después de un desastre natural como un terremoto, una inundación. Vamos, que no era un asunto que despertase la más mínima polémica. Esa es la razón por la cual a mí me ha llamado la atención, de hecho este mismo fin de semana, que saltase un escándalo que se ha ido complicando con los días, eso es lo cierto. El lunes estuvo especialmente caliente la cosa a cuenta de esta agencia. Pero el USAID, aunque funcionaba de forma más o menos autónoma, realmente dependía del secretario de Estado, es decir, de Marco Rubio, de quien esté de secretario de Estado. Y luego todos sus proyectos, habida cuenta de la naturaleza misma del trabajo, siempre los ha supervisado el Consejo de Seguridad Nacional, que evidentemente pues mira antes hacia dónde va el dinero, para que no vaya hacia donde no tiene que ir. Lo que sí puede hacer el gobierno de Estados Unidos con el USAID es congelar sus fondos, obviamente, porque no dejan de ser fondos públicos. O lo que ha hecho estos días, que es paralizar la agencia. Bien, esto es lo que estamos viendo y no sabemos todavía cómo va a terminar. El lío, como os decía antes, comenzó hace apenas 3 días, este fin de semana, con este anuncio de Trump de ponerlo bajo las órdenes de la Secretaría de Estado, es decir, de Marco Rubio. Más que ponerlo a las órdenes, porque en principio ya estaba a las órdenes de Marco Rubio, lo que venía a decir Trump era que la USAID tenía que integrarse por completo, la agencia, dentro del organigrama de la Secretaría de Estado. Al llegar Trump en el día 20 de enero de este año, hace menos de un mes, una de las cosas que se hizo, bueno, no fue nada personal contra esta mujer, pero con todos los directores de todas las agencias estatales, fue cesar al que había. El día 20 de enero fue cesada la administradora que había sido nombrada por Biden en el año 2021, en enero de 2021, una tal Samantha Power. Samantha Power en Estados Unidos es relativamente conocida, es una persona que es muy de la casa, del Partido Demócrata, quiero decir, de mucha confianza, de tendencia izquierdista dentro del Partido Demócrata. Fue, de hecho, hace ya unos años, fue embajadora
ante Naciones Unidas de Estados Unidos durante el segundo mandato de Obama, exactamente. Bien, lo que hizo Trump en aquel momento fue, bueno, Trump o Marco Rubio. No creo que este nombramiento viniese directamente de Trump, porque la USAID, que tanto nos está dando que hablar ahora, era como el último de los problemas que podía tener el gobierno de Estados Unidos. Lo que hicieron fue nombrar a un tipo llamado Jason Gray. Jason Gray ya trabajaba en la USAID. Trabajaba como CIO, que es el acrónimo de Chief Information Officer. Es decir, ya sabéis que los cargos directivos en el mundo anglosajón llevan siempre iniciales, son acrónimos. Bien, esto sería en español algo así como director de tecnologías de la información. En cada empresa supongo que tendrá un nombre distinto. Bueno, pues a este hombre, a Jason Gray, le ha durado poco la dirección, poquísimo. Si fue nombrado el 20 de enero, pues para el día 3 de febrero ya lo había dejado porque acaba de ser cesado, y en su lugar se ha puesto el propio Marco Rubio, que entre tanto lo que ha nombrado es un director adjunto para que le ayude a llevar todos estos temas. Bien, os preguntaréis, y creo que es la primera pregunta que se hace cualquiera que se meta en esta historia, es ¿por qué todo este lío? Bien, el lío es simple y es fácil de entender, y es porque tras el anuncio de Trump, esto de que la USAID se iba a integrar en el Departamento de Estado, se metió Elon Musk en el asunto. Y lo hizo, bueno, pues como hace este hombre las cosas, ya lo sabéis. Lo hizo como un elefante en una cacharrería, armando un ruido espantoso. El lunes, Musk, en su calidad de director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE, del que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, en la Contracrónica, dijo que había puesto sus ojos en el USAID, en esta agencia, y que eso era un desastre, que habían podido comprobarlo. ¿Cómo lo sabía? Bien, lo sabían porque habían enviado a unos auditores a su oficina, a la oficina del USAID en Washington. Y allí habían obtenido mucha información que de otra manera pues no se le iban a facilitar gratuitamente. A raíz de aquello, de esa entrada, del operativo, podemos llamarlo así, del DOGE en el USAID, fueron que dos directivos se opusieron y fueron relevados inmediatamente. Y es a partir de ahí ya cuando empezó el circo. Musk vino a decir que el USAID era una calamidad. Es una calamidad, que a costa del dinero del contribuyente. Y que, por supuesto, eso había que cerrarlo mañana mismo. Valiéndose de su cuenta de X, porque recordemos que Donald Trump tiene un cañón Berta muy grueso, de gran calibre, que es su red social. Tiene un impacto tremendo en esa red social, pues porque es el dueño y porque tiene 215 millones de seguidores. Cualquier cosa que diga Elon Musk a través de X tiene automáticamente tiene más seguimiento que cualquier agencia. Es decir, automáticamente lo van a llevar todos los periódicos y todas las televisiones del mundo. Pues dijo, y esto es textual, que el USAID es una organización criminal. Dijo también que era un cesto lleno de gusanos sin ninguna manzana y un nido de víboras marxistas radicales. Esto entre otras lindezas. Ya sabéis que este hombre habla siempre con una franqueza pues admirable, pero claro, hablar de esta manera de una agencia dedicada a la ayuda al desarrollo pues da pie a que los periodistas automáticamente arqueen las cejas y digan, bueno, aquí está pasando algo gordo. Si dijo todo eso, y estamos hablando de palabras muy gruesas sobre esta agencia, es porque, y esto creo que es obvio, tenía el consentimiento de la Casa Blanca. Y también había tenido el consentimiento de la Casa Blanca para realizar esa auditoría express y repentina, y para cargarse a dos directivos. La cuestión es que la bravata, como otras veces sucede, esta vez no se quedó en X. Un correo electrónico enviado al personal de la USAID, que es muchísima gente, estamos hablando de miles de personas, el lunes por la mañana decían que la dirección de la agencia, la nueva dirección de la agencia, había tomado la decisión de cerrar la sede de Washington. El correo decía que cualquiera que tuviese una pregunta de cualquier naturaleza tenía que dirigirse a una dirección de correo electrónico que está asociada con un tipo llamado Gavin Kliger. El perfil de LinkedIn de Gavin Kliger identifica a este tipo como asesor especial
del director de la Oficina de Gestión de Personal de la Casa Blanca. Y además dicen que trabaja para Doge. El correo en cuestión, lo tengo aquí apuntado, decía lo siguiente. Esto es textual traducido al español, lógicamente. Decía, por orden de la dirección de la agencia, la sede de USAID en el edificio Ronald Reagan en Washington, D.C. estará cerrada para el personal de la agencia el lunes 3 de febrero de 2025. Les indicaba también que todo el que trabajase allí, que lo hiciese desde su casa y que habría unos pocos que podrían hacerlo presencialmente, pero a esos ya se les habría informado. Bien, esto es un correo que no da pie a muchas interpretaciones. Hemos cerrado esto, vamos a cerrar esto, así que los empleados, en espera de ver lo que hacemos con ellos, que ni siquiera vengan a trabajar. De hecho, la propia sede quedó cerrada durante el lunes. Y esto venía directamente de alguien que trabaja para Doge, que es lo mismo que decir que trabaja para Elon Musk. El lunes por la tarde fue la Casa Blanca la que habló. La habló mediante un comunicado de prensa. En la nota de la Casa Blanca ya no se habla de cerrar la USAID, pero sí que detallaban una serie de proyectos que, bueno, ellos señalaban como muestra del despilfarro, en esencia, de esta agencia por todo el mundo. Y ojo, no ya despilfarro en sí, de que estaban gastando más de la cuenta, qué sé yo, en restaurantes o en aviones o algo así. No, un despilfarro de tipo ideológico es lo que estaban denunciando. La secretaria de prensa de la Casa Blanca compareció ante los medios. Creo que este vídeo, si habéis seguido el caso, lo habréis visto porque ha tenido muchísima difusión en las redes sociales, y mostró un informe en el que se pueden ver algunos de los proyectos que ha estado financiando la agencia en los últimos tiempos. Supimos entonces que la USAID ha destinado 1,5 millones de dólares a programas de diversidad en Serbia. No sabemos en qué consistirían esos programas. Programas DEI. Ya sabéis que este acrónimo se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte. DEI es Diversity, Equity and Inclusion. Creo que sí. Diversidad, igualdad e inclusión. Una cosa así. Bueno, programas inclusivos o de diversidad en Serbia. La República de Serbia, en Europa. Luego, otros 70.000 dólares, una cantidad considerablemente menor, iban dirigidos a un musical igualitario en Irlanda, la República de Irlanda. A ver, Serbia, hay que hacer un esfuerzo para considerarlo tercer mundo. Es un país de renta media europeo, dentro de Europa pues un país pobre, pero vamos, no es Burkina Faso o Sudán del Sur. Y en el caso de que los serbios necesiten algo, pues es cuestionable que necesiten ese tipo de programas DEI. Luego lo de Irlanda ya es más desconcertante, porque Irlanda es uno de los países más ricos de Europa, de los que tienen una renta per cápita mayor. Así que destinar allí a ese país, 70.000 dólares, digamos que choca un poco. Luego había otros 47.000 dólares en este informe que presentó la Casa Blanca para una ópera trans en Colombia. Esto ya tiene más sentido que la USAID actúe en Colombia. Y otros 32.000 dólares para un cómic, un cómic también de tipo trans en Perú. Luego otra partida era de 2,5 millones para vehículos eléctricos en Vietnam. Bien, esto es lo que hemos podido saber y es lo que informaron. Lo que vino a decir esta mujer es que pues no le parecía bien que el dinero del contribuyente estadounidense se vaya en este tipo de cosas, en este tipo de países. A mí, sinceramente, lo de Irlanda me ha llamado mucho la atención. Pensé que la USAID trabajaba en muchos sitios, pero obviamente no en un país tan rico como Irlanda. Toda esta historia a Marco Rubio le pilló en Washington, D.C. No le pilló en Washington, D.C., le pilló de visita en El Salvador. Estaba de visita allí. Os comentaba la semana pasada que Rubio iba a hacer una gira por Centroamérica, que es de donde provienen buena parte de los problemas para el Departamento de Estado y para la migra. Y bueno, pues estaba allí haciendo sus cosas y sus negociaciones y se encontró con esto. Desconocemos si Rubio conocía esta historia, es decir, que si sabía lo que estaba haciendo Musk y lo que había ordenado hacer Musk, o no, o simplemente esto se lo encontró como un hecho consumado y ya no le quedó más remedio a partir de ahí que seguir la corriente. El tema es que, estando en El Salvador, Rubio dijo que le preocupaba que los funcionarios del USAID
no estuviesen dispuestos a cooperar con las personas, se entiende, los auditores que había enviado Musk, que les habían hecho preguntas tan simples, pues como ¿qué es lo que hace este programa o este otro? ¿Quién recibe el dinero? ¿A quién se le está entregando el dinero del contribuyente estadounidense? ¿Quiénes son los contratistas? ¿A quién se ha encargado concretamente este programa? Muchos de los programas de las agencias de cooperación se hacen con contratistas locales. ¿Quién recibe los fondos en última instancia? Bien, lo que vino a decir Marco Rubio, a rematar al final, fue decir que hay muchas funciones del USAID que seguirán existiendo y que seguirán siendo parte de la política exterior estadounidense, pero que el resto tienen, bueno, que todas realmente tienen que estar alineadas con la nueva política exterior estadounidense. La nueva política exterior estadounidense es la que vaya fijando Donald Trump, que por algo es el presidente y por lo tanto el responsable máximo de la política exterior, como la anterior era la que determinaba Joe Biden. Así que aquí de entrada nada cambia, salvo que, bueno, que esta vez Trump parece que sí quiere meter la mano en estos programas de ayuda, cosa que no hizo en su último mandato. USAID de cualquier modo es gigantesco. Es la agencia de ayuda al desarrollo, como os decía al principio, más grande del mundo. Emplea unas 10.000 personas, es decir, que si fuera una empresa sería una empresa grande, y su presupuesto anual ronda entre los 40 y los 60.000 millones de dólares. Dependiendo del ejercicio, eso sí, y de las urgencias internacionales que haya. Si hay, no lo sé, un terremoto o una inundación o una epidemia en algún sitio, es decir, alguna crisis humanitaria de algún tipo, pues en ese caso aumentan el presupuesto, simplemente, gastan más. Pero si no hay nada de eso, pues ese año se gasta menos. Porque, en última instancia, es el Congreso quien autoriza esas partidas de gasto. Partidas nuevas. Si no hay ninguna partida nueva, nada especial, pues gastan menos. Pero eso sí, rara vez se destina a esta agencia menos de 40.000 millones de dólares. Ojo, vamos a ponernos en la base, los 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares, así dicho, claro, parece poco, 40.000 millones de dólares, pero es que eso es muchísimo dinero. Es para que nos hagamos una idea. Bueno, es lo que le costó prácticamente a Elon Musk comprar X. Hace 3 años. Eso son 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares es el PIB nominal de un país pequeño, el tercer mundo. Como, por ejemplo, Senegal o el propio El Salvador, en el que estaba Rubio el otro día. Ese dineral, y 40.000 millones de dólares es un dineral, se destina esencialmente a mantener la estructura de funcionamiento de la propia USAID, que es lo primero que se va todo, de mantener la estructura, las oficinas, el personal, los gastos de personal, los viajes, tiene personal por todo el mundo, luego en viajes tienen que tener un capítulo de gasto considerable, los hoteles, etc. Y luego a programas concretos que previamente se tienen que detallar y presupuestar para conseguir la aprobación del Congreso. En principio no existe opacidad en la USAID. Es decir, todo ha tenido que pasar por el filtro del Congreso antes de ser aprobado. Y puede, por supuesto, como cualquier agencia del gobierno de los Estados Unidos, puede ser sometido a una auditoría interna de la administración. Los gastos que se hicieron públicos, los que os he comentado, de la Opera Trans en Colombia, el cómic del Perú, lo de Irlanda, incluyendo los coches eléctricos para Vietnam, incluyendo el gasto más alto que es el del 2,5 millones para Vietnam, el $1,5 millones para estos programas de diversidad en Serbia. Bien, no llegan a 5 millones, que constituyen una fracción del presupuesto. 5 millones de 50.000 millones, pues la verdad es que es muy poco. El problema aquí no ha sido ese. Eso podría ser, pues nos ha salido esto y aquí se ha destinado mal $70.000. O se ha destinado mal de 50.000 millones $1 millón, que es poco si lo comparamos con el total que se gastan. El problema aquí ha sido la irrupción del Doge de Elon Musk, que es un departamento nuevo cuyas competencias no están del todo bien delimitadas. Ese es el problema. Esto es lo que ha levantado tantas suspicacias. Y habida cuenta del relieve mediático de Elon Musk, porque si Elon Musk fuera un tipo desconocido, pues o conocido solo en los medios por los editorialistas, pues no pasaría nada. Pero es que es alguien que conoce todo el mundo. Pues esto es lo que ha hecho estallar el escándalo.
El correo electrónico, este del que os hablaba antes, enviado por la gente de Musk a Doge a primera hora del lunes, indicaba que la agencia iba a cerrar, como os decía antes. Por eso os he leído el encabezado del correo. Y que el personal de la agencia debía trabajar de forma remota desde su domicilio, excepto los funcionarios con puestos esenciales que ya habían sido informados directamente. Luego ya en el correo les ponía que los empleados ya recibirían más instrucciones y más información en adelante, a lo largo de los siguientes días. Ese correo, naturalmente, estamos hablando de mucha gente, no tardó en ver la luz. Y a raíz de esto, muchos empezaron a decir que realmente allí quien manda en la Casa Blanca es Musk, que ha formado un gobierno en la sombra completamente al margen de Donald Trump. Esto, claro, era una acusación muy directa y muy dolorosa, y más para alguien que le gusta tanto mandar como Donald Trump. Así que lo que obligó este run en los periódicos fue obligó a Trump a salir. Que horas antes, el propio Trump, el domingo por la noche, en unas declaraciones que había hecho a los periodistas en la base de Andrews, había dado completamente su apoyo a Musk. Bueno, pues, dijo de hecho en estas declaraciones que el jefe del Doge estaba haciendo un buen trabajo y que había estaba reduciendo de manera considerable los costes. Cuando le preguntaron en concreto por lo del USAID, dijo que unos locos radicales estaban al mando de la gente. Ya por la mañana del lunes, cuando en editoriales, en periódicos, en redes sociales habían empezado a cuestionar quién mandaba en la Casa Blanca, fue cuando salió de nuevo Donald Trump, esta vez ya desde el mismo despacho oval de la Casa Blanca, la escenificación del poder absoluto, dijo a preguntas de los periodistas que estaban allí que Musk solo tiene acceso solo puede despedir, solo tiene acceso a despidos de las personas que él cree que no son buenas, que no están ahí, que no deberían estar ahí, pero solo si en la presidencia, es decir, si el propio Donald Trump está de acuerdo con eso. Y esto último, lo de podrá despedir a quien quiera siempre y cuando lo haya consultado con nosotros, lo repitió 2 veces. Le añadió, además, llamándole por su nombre de pila, Elon no puede hacer y no hará nada sin nuestro previo consentimiento. Y le darán, lo dijo, insistió, le darán la aprobación cuando sea apropiado y cuando no sea apropiado no se la darán. Que él simplemente está ahí para lo que está ahí. Una especie de superauditor, para informar de lo que le preocupa. Musk reaccionó a esto diciendo que Trump había revisado esta historia con él en detalle y que estaba de acuerdo, Trump, con que la USAID pues debería cerrarse. Fue ahí cuando dijo que conforme profundizaban más en el funcionamiento de esta agencia y en qué se gastaba el dinero, más se daban cuenta de que aquello no era exactamente lo que vino a decir fue: lo que nos hemos encontrado no es una cesta de manzanas con algún gusano, sino una cesta de gusanos pero sin manzana. El hecho es que la cesta, con o sin gusanos, con o sin manzanas, está ahora en el tejado de Marco Rubio, que ya se encontraba el otro día de vuelta de El Salvador con un lío monumental en Washington, porque los demócratas del Congreso habían amenazado con suspender todos los nombramientos del Departamento de Estado, a menos que USAID vuelva a funcionar. Rubio, a diferencia de Musk, es un político profesional, que a veces se nos olvida. Entró en política Rubio creo que tiene unos 50 años, pues entró en política hace 25. Entró como diputado de la Cámara de Representantes de Florida, exactamente. Luego llegó a ser presidente de esa Cámara de Representantes y luego ya dio el salto a la política nacional y fue senador durante varios años. Que Rubio es un político. Sabe que el Congreso puede, porque él ha sido congresista, puede hacerle la vida imposible. Así que lo que hizo fue templar gaitas. El lunes notificó al Congreso que tiene la intención de que haga lo que haga, tiene la intención de trabajar con el propio Congreso para reorganizar la agencia. Para reorganizarla, ojo, nada más. Pero que nada de cerrarla. Lo que pretende hacer, según parece, es racionalizar el gasto, tomar una serie de medidas para racionalizar el gasto y alinear sus objetivos con lo que os decía antes, con los de la política exterior de Estados Unidos. Para ello ha nombrado un tal Peter Marocco, que es el director de la Oficina de Asistencia Exterior del Departamento de Estado, como administrador adjunto de la USAID, para que Marocco pues ya revise con calma las actividades y las operaciones de la agencia.
La revisión, eso sí, podría eliminar ciertos programas de ayuda y cerrar algunas misiones de las muchísimas que USAID tiene repartidas por todo el mundo. Esto no hizo amainar la tempestad. Arreciaron las protestas de las organizaciones de ayuda humanitaria, que, bueno, pues que aseguran que esto compromete su trabajo y que tendrá consecuencias funestas en ciertos programas de los que depende la vida de mucha gente. El Departamento de Estado emitió entonces otra orden el martes ya que eximía de la revisión a los programas que consideraban básicos para salvar vidas. Es decir, todos aquellos que el programa involucra servicios médicos o alimentación. Es decir, ya estaban centrando el tiro. Está bien, y a mí personalmente no me parece mala idea auditar una agencia del Estado que ha ido bastante por libre, pero que sea una auditoría seria, es decir, que la USAID, al margen de la ópera trans o de los vehículos eléctricos en Vietnam, hace un trabajo admirable en muchos campos. No queda claro, eso sí, el destino de otros programas, que va a ser de ellos. No sé, como los que promueven el desarrollo económico o los que están destinados a fortalecer el Estado de Derecho en otros países. Para los demócratas, esto limita la autonomía de la agencia, y eso, según ellos, es ilegal, ya que en los estatutos fundacionales de la agencia se especifica que se requiere de una ley del Congreso para reorganizar las operaciones de la agencia o disolverla por completo. Vamos, que se avecina batalla en torno a esto, batalla parlamentaria, quiero decir. Para los demócratas, desde luego, pues es toda una buena noticia, es un revulsivo que tratarán de aprovechar al máximo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Agustín, que es de Uruguay y que nos habla de aranceles, exactamente de los aranceles que Donald Trump impuso y ha suspendido por ahora a México y Canadá. El programa de ayer, ya sabéis, quedó desfasado pues apenas unas horas después de publicarse, porque Trump actuó de la manera que muchos nos esperábamos que actuase, es decir, primero sacudir y luego, cuando el otro ya ha recibido el bofetón, pues ponerse a negociar. En fin, a ver qué nos cuenta Agustín. Esta vez me gustaría hablar sobre los aranceles que Donald Trump le puso a Canadá y a México. No me voy a adentrar en los aranceles de China porque ahí tengo menos información, pero le pedí a ChatGPT que me analizara en términos de PBI lo que significa para Estados Unidos y lo que significa para Canadá y para México. Realmente lo que es para el PBI de Estados Unidos, lo que pasa comercialmente con Canadá y con México le afecta muy poco en cuanto a lo que manda Estados Unidos hacia esos países. Estamos hablando de que las exportaciones representan no mucho más de un 12%. Creo que es menos, pero esto es lo que me arroja ChatGPT. Mientras que para Canadá un 75% y para México un 80%. Es decir, que Estados Unidos no pierde demasiado, además tiene una economía muy dinámica y es lo que y yo creo que en ese dinamismo Trump gana porque lo que quiere Trump es que se, se generen más industrias en Estados Unidos. Entonces, si Canadá y México no pueden exportar a Estados Unidos determinados productos, Estados Unidos con su capacidad los va a generar el mismo. Simplemente no lo ha hecho por términos de competitividad, que con estos aranceles es lo que está cambiando, la competitividad de lo que se produce en Canadá y en México frente a lo que se produce en Estados Unidos. Por otro lado, para Canadá y para México, podemos decir que es una especie de tragedia económica para lo que es su crecimiento, para lo que es el empleo. O sea, un 75%, un 80% de sus exportaciones totales sean para Estados Unidos y que las carguen con un 25%, realmente es un día muy oscuro para ellos. Pero por otro lado, yo pienso, y un poco lo que está empezando a pasar ahora lo confirma, que estos aranceles no son un fin, sino una herramienta que está generando Trump, que demuestra ser muy habilidoso para la negociación, para negociar otras cosas posteriores.
por ejemplo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que le dijo, o sea, no sé si un comunicado en Twitter a la presidente de México, que él estaba dispuesto a rever lo de los aranceles si aceptaba que Estados Unidos, en forma conjunta con México, pudiera combatir dentro de México a los carteles del narcotráfico. Esto es importante porque esto significa, o sea, no nos olvidemos que Trump acaba de firmar una resolución, estas órdenes ejecutivas, que declara a los cárteles de la droga como grupos terroristas. Esto significa que Estados Unidos podría entrar en México con su ejército a enfrentar directamente, eh, en forma bélica, a los carteles del narcotráfico, que por otro lado, todos sabemos que los gobiernos de izquierda de Latinoamérica eh, son muy grises con respecto al narcotráfico, lo cual, como se dice acá, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, hay algo ahí. Esto pone de rodillas a México, un gobierno de izquierda que, que no tiene otra chance que aceptar, porque es eso o su sostenibilidad económica. Y por otro lado, la forma en que los ponen, de decir, combatir el narcotráfico. O sea, ¿hasta quién se opone a eso públicamente, no? Yo creo que la jugada de Donald Trump en este sentido es interesante de estudiar y de seguir analizándola, porque yo creo que es excelente, es brillante. No sé qué condiciones le pondrá Canadá, estoy expectante, pero creo que este capítulo de los aranceles es el primero de un libro entero que se irá desarrollando a lo largo de estos 4 años, y creo que va a traer muchos cambios, muchas cosas nuevas. Y destaco acá la habilidad de Trump de manejarse con los gobiernos de extrema izquierda, que creo que no, que demuestra la fortaleza cuando se sabe usar, ¿no? Yo creo que es digna de ser estudiada, de ser seguida y estudiada. Me parece brillante, capaz que me equivoco, capaz que el desenlace es distinto, pero por ahora me resulta súper interesante de seguirla, y de estar pendiente. Bueno, un abrazo grande. Naturalmente, Agustín, que estos aranceles hacen mucho más daño a México y a Canadá que a Estados Unidos. La economía estadounidense es aproximadamente unas 12 veces la más grande que la de Canadá. Y luego respecto a México, pues pasa algo parecido. La economía de Estados Unidos es algo así como 15 veces la economía mexicana. Tanto Canadá como Estados Unidos son, como Canadá como México, perdón, son dos economías auxiliares de la estadounidense. Comparten con ambos países fronteras muy largas, Estados Unidos, vamos, y bueno, con el transcurrir de los años, los productores canadienses y mexicanos pues se han ido poco a poco adaptando al mercado estadounidense. De hecho, si te fijas en las exportaciones de cada uno de los países, una de las cosas que llama la atención es que tanto Canadá como México exportan muy poco al resto del mundo. Su economía está completamente orientada hacia la de Estados Unidos. Para Estados Unidos es muy conveniente esto, porque los canadienses ganan algo menos que los estadounidenses y los mexicanos ganan mucho menos que los estadounidenses, por lo que los costes de producción son algo menores. En el caso de Canadá tienen además la ventaja de que el país, bueno, pues se parece mucho a Estados Unidos. Hablan el mismo idioma y existe una relación muy fluida entre ambos, entre canadienses y estadounidenses. Bueno, de primeras ya lo he dicho, si conoces a un canadiense no le distingues de alguien de Estados Unidos, te lo tiene que decir él que es de Canadá. Con un mexicano es algo más claro, especialmente si eres hispano porque habla tu mismo idioma. Pero si visitas México, una de las primeras cosas que adviertes es que el país orbita en torno a Estados Unidos, cosa que no sucede en otros países de Hispanoamérica, donde Estados Unidos tiene importancia, porque la tiene todo el continente, pero no tan grande. Así que, efectivamente, Donald Trump sabía lo que se hacía. Es perfectamente consciente de que canadienses y mexicanos necesitan a Estados Unidos, más que Estados Unidos a ellos. Simplemente ha utilizado su técnica tradicional de negociación, la del
El arte de la negociación es el libro que publicó en los años 80. Va con hechos consumados por delante, sabiendo que tiene siempre las de ganar. Y cuando al contrario ya le tiene de rodillas, se aviene entonces a negociar, pero claro, a negociar desde una posición de fuerza, que siempre es mejor. A ver, en esto no es que Donald Trump sea un genio, que no lo es que es el presidente de Estados Unidos. En España tenemos un dicho, un poco malsonante, eso sí, pero bueno, este programa lo escucha gente adulta. Es un dicho muy malsonante, pero muy ilustrativo, que dice, con buena picha, bien se jode. Pues en esto, Donald Trump tiene la mejor picha del mundo, que es la presidencia de Estados Unidos. Si cualquier otro presidente de cualquier otro país quisiese hacer lo mismo, lo más probable es que el tiro pues le saldría por la culata. Luego, respecto a lo que comentas, que está bien, esto está interesante, lo de la entrada del ejército estadounidense en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, pues a ver, Agustín, no sé qué decirte. Si se metiese en algo así, le sería muy complicado salir, ya que tendría que hacer un despliegue considerable, pero muy considerable. México es inmenso. México no es Honduras o Guatemala, es un país realmente grande. Por un lado, además, habría un conflicto de soberanía serio. Los mexicanos protestarían con razón por tener a miles de militares estadounidenses operando en su territorio. Luego, por otro, combatir el narco de forma militar, quiero decir, es difícil porque no tienes un ejército delante. Luego, el narco en México está entremezclado con la población civil, con la sociedad. Los propios mexicanos ya lo han intentado. La guerra contra el narco, esta que hizo estallar Felipe Calderón hace, pues va para 15 años, consistió en eso mismo, en echarles el ejército encima. Y el ejército mexicano no es pequeño y no está mal preparado, al contrario, es un ejército temible. Y lo único que han conseguido es disparar el número de muertos, bueno, y hacer que los cárteles se hagan aún más grandes y peligrosos. Vamos, no veo yo que donde ha fracasado el ejército mexicano, que conoce el país, la geografía, el idioma, las costumbres, pues vaya a triunfar el ejército estadounidense. Al final esto del narcotráfico no hay manera de detenerlo mientras no desaparezca la demanda. Y la demanda está ahí, esa demanda está en Estados Unidos. Los narcos son un producto de la llamada guerra contra las drogas. No de que tal o cual gobierno contemporice con ellos. Bien, seguimos con Nacho, que pregunta por las relaciones entre Donald Trump y Javier Milei. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por tu programa. Enhorabuena por el éxito que estás teniendo y felicitarte, como siempre, por el rigor que tienes dando actualidad, como también ese contexto histórico que siempre nos brindas para poder entender un poquito mejor lo que está ocurriendo en el mundo. Mi duda de hoy va un poquito relacionado a las relaciones bilaterales que tiene Javier Milei con Donald Trump, ¿no? Y viendo también un poquito cuál es la estrategia negociadora de este hombre. Bien, es cierto que como ha sido tocando durante estos días, la política de Trump, al menos exterior, es básicamente te meto sanciones primero y negociamos después. Pero me llama mucho la atención cómo dentro de la comunidad hispanohablante o quizá más en Latinoamérica, Milei, quizá por la relación cercana que tiene con este hombre, está, no sé si la palabra es darle un lavado de imagen, pero intenta como dar una explicación de que Donald Trump realmente es un ferviente defensor del libre mercado y que prácticamente es un hombre liberal, pero a mi modo de ver tampoco es que lo vea de esa manera. A mí me parece que este hombre es bastante proteccionista. Bien, es cierto que utiliza pues, el poder que tiene Estados Unidos dentro de la economía mundial como una baza para poder llevar adelante sus amenazas, pero yo no creo que este hombre en el fondo eh, comparta la misma filosofía que el presidente argentino Javier Milei. Pero me llama mucho la atención cómo es que, insisto, no creo que el término correcto sea blanquear, pero me llama mucho la atención cómo Javier Milei intenta contextualizar la figura de Donald Trump respecto a lo que es su política internacional. Mi pregunta es, ¿usted cree que Donald Trump a lo mejor en los próximos años, por la buena relación que tiene con Javier Milei,
pueda cambiar un poquito de parecer y se acerque más a esas ideas liberales, o realmente todo esto es una estrategia de conveniencia por parte del presidente de Estados Unidos y pues como que Javier Milei está siendo un político de moda y tiene cierto gancho, especialmente en los sectores de la derecha, pues me arrimo un poquito a la sombra que más cobijo dé, y en el momento que a lo mejor Javier Milei deje de ser tan eh, mainstream, por decirlo de alguna manera, pues se cambie de ideología otra vez o vuelva a tomar una estrategia política distinta. Simplemente esa es la duda que tengo, porque veo que muchos dirigentes políticos alrededor del mundo intentan absorber a Milei como si fuesen un equivalente suyo, pero me parece que esto es más pura moda que amor al liberalismo puro. Y no sé si esto Javier Milei, en colación a todo este tema, debería replantearse sus amistades o sus buenas relaciones con los distintos dirigentes políticos. Quizá no puede, porque al fin y al cabo la política internacional o la diplomacia, ya creo que si dentro de la política, pues la diplomacia creo que es un rango superior de tejemanejes, de decir lo que no quiero decir y quedar bien, porque si no va a ir mal. O que a lo mejor lo más inteligente por Javier Milei es aprovechar su impulso que tiene actualmente y sacarle el más rédito posible. Bueno, muchísimas gracias por todo. Perdón por mandar un audio tan largo. Un fuerte abrazo a todos los contraescuchas y un fuerte abrazo para ti. Javier Milei y Donald Trump están a partir un piñón, como sabe todo el mundo, pero no tanto porque piensen exactamente lo mismo, que en muchas cosas coinciden, en otras no, sino porque sus enemigos son parecidos. Les une eso, básicamente. Lo mismo que sucede en Europa con algunos partidos de derecha, que son muy variados, pero tienen buenas relaciones porque comparten enemigos. Milei, de cualquier modo, y esto es importante, vaya más de un año gobernando, se pueden ir sacando conclusiones sobre él. Por un lado, Milei tiene dos almas. Por un lado está el Milei original, el que todos más o menos conocemos. Es un tipo que es un así muy histriónico, que es un liberal doctrinario, que se hizo con la presidencia de Argentina de forma un tanto inesperada. Para conseguir esa presidencia, Argentina es un país grande, bastante grande de hecho, no, con una política muy complicada. Para conseguir esa presidencia tuvo que trabar alianzas con la derecha argentina tradicional. No le queda otro remedio. Y ahí es donde aparece el segundo alma de Milei, que es el de símbolo de la derecha identitaria en Hispanoamérica. Los que conocen al Milei original pues están en cierto modo sorprendidos por las amistades que ha ido haciendo por el mundo, especialmente a este lado del océano, en Europa. Se lleva muy bien con partidos que no tienen mucho de liberales. Bueno, no tienen nada directamente. Pero de nuevo, comparten enemigos y compartir enemigos une mucho, muchísimo. Con Milei se ha dado también la circunstancia de que se ha convertido en un icono. Y al paso que va, terminará convirtiéndose también en el enésimo mito argentino. Argentina es un país que tiene una facilidad inmensa para crear mitos. En fin, ahí tenemos a Evita, a Maradona, a Carlos Gardel, al Che Guevara o al propio Perón. Bien, Milei está en ese proceso de mitificación. Todavía es pronto, eso sí, para saber si llegará a serlo. Por ahora, pues tan solo es un icono en el que la derecha hispana se siente reflejada, o por lo menos le gusta mucho, porque, bueno, pues planta cara a la izquierda y lo hace con mucha vehemencia. Aparte, de esa misma derecha, Milei no le gusta realmente. O le gusta una parte, pero no le gusta, por ejemplo, su apoyo a Israel o a Ucrania. Y le gustan aún menos sus diatribas contra el Estado y los impuestos. Recordemos que la derecha identitaria en Europa es muy estatista, no sé, ahí está Marine Le Pen y la reagrupación nacional, muy patriótica, por lo que estas expansiones libertarias de Milei no son de su agrado. Pero se lo perdonan, porque, bueno, ataca con fiereza y de forma muy efectiva a la izquierda identitaria. Realmente encaja mejor con la derecha estadounidense, que no es tan estatista como la europea. Caray, por eso gusta tanto a gente como Trump o como el propio Elon Musk. Bien, vamos ahora con Marina, que es de Málaga y que pregunta si los pensionistas se han pagado la pensión que cobran. Llevo ya más de 7 años escuchándote y en mi familia ya eres algo del día a día cotidiano.
Te quería preguntar en esta ocasión por ese dato que se repite constantemente de que los pensionistas cobran más de lo que cotizaron. Y buscando no encuentro si aquí hay una diferenciación en función de los que cotizaron más y de los que cotizaron menos. Me explico. Una persona que cotizara el máximo, porque ganaba bastante dinero a costa de su trabajo, de acuerdo, mi padre, por ejemplo, cotizó siempre lo máximo porque era médico y trabajaba mucho, público, privada. Yo dudo que él reciba más de lo que aportó. Hombre, si vivía hasta los 150 años, pues sí. Pero en general, a mí me parece que los que reciben más de lo que aportan son aquellos que por las circunstancias de la vida o porque prefirieron o les obligaron a cobrar en negro e invirtieron en otras cosas, tienen pensiones bajas que no paran de subir. Otro tema que a mí comprendo pero no comparto es cuando se dice que las pensiones hay que bajarlas, pero solo las altas, es decir, los que han cotizado. Le está dando un premio a quien no ha cotizado, Habrá gente, por supuesto, que no habrá podido, pero habrá muchos que no habrán querido. Estoy hablando de taxistas y otros gremios que prefirieron cotizar lo mínimo, algunos tipos de autónomos, y luego pues invertir en inmuebles, por ejemplo. Quiero decir, en la franja que va desde los 60 hasta el 2000 hubo crisis de paro, pero en general en una época en la que había trabajo y mucho trabajo y los trabajos eran fijos. Estoy hablando ya aparte de prejubilaciones y temas de esto. Entonces yo creo que también lo que se está desincentivando es, por supuesto, trabajar en A, porque claro, si al final vamos a tener todos más o menos la misma pensión, coticemos lo que coticemos, es un incentivo perverso. En otros países, como es un sistema de capitalización individual, por ejemplo, yo estuve trabajando en Holanda y es así, sí, el Estado te asigna una mini pensión para todo igual, pero el plus lo tienes tú, de lo que tú has cotizado, y me parece muchísimo más justo. En fin, pues por si tú me puedes dar tu opinión y algunos datos objetivos que yo al menos nunca encuentro, y además en el debate de las pensiones veo que no se hace distinción ninguna entre la de viudedad, el que cotizó muy poco y el que ha cotizado mucho. Yo creo que es una distinción importante. Muchas gracias por tu programa y felicidades. Hablar de los pensionistas así en general es un tanto arriesgado, Marina, porque es que son muchos. En España hay casi 10 millones, 9.300.000 había al empezar este año. Y en un colectivo tan grande pues hay de todo. A ver, gente que cotizó mucho porque tuvo un buen empleo, se jubiló a los 65 y bueno, desgraciadamente a los 66 se murió de un paro cardíaco. Bueno, pues en ese caso, ese recibió mucho menos de lo que cotizó, porque solo estuvo recibiendo un año por muy alta que fuese la pensión. El ejemplo contrario pues sería un pensionista no contributivo. Esos no cotizaron nada y reciben una pensión, que es pequeña, cierto es, pero es dinero regalado, porque ellos no pusieron un euro. Así que un pensionista no contributivo que se jubile a los 65 y se muera, qué sé yo, a los 95, pues pasa 30 años cobrando una pensión para la que no cotizó ni un céntimo. De cualquier modo, esto que te pongo son dos casos extremos. La mayor parte de los pensionistas no están ni en el uno ni en el otro, están en el medio. Gente con pensión media que cobra la pensión durante unos 10 o 15 años desde que se jubilan hasta que fallecen. El Banco de España hizo un informe en el que revelaba que en promedio un pensionista recibe aproximadamente un 75% más de lo que cotizó en términos reales, esto descontando la inflación. Esto significa que por cada 1.000 euros cotizados, un pensionista pues podría recibir alrededor de 1.750 durante su jubilación. Este dato se refiere en este estudio a los jubilados que se retiraron en 2017 y se basa en la rentabilidad anual de las pensiones calculada por el Banco de España, que es de un 3,5% de media. Así que, de promedio, con este informe en la mano, sí, es cierto que los pensionistas de promedio reciben más de lo que han cotizado. Pero esto tiene su explicación en 3 factores. El primero es que los que se jubilan desde hace ya bastantes años tienen pensiones altas porque venían de salarios altos. El trabajador español actual no es el mismo que en 1970. Gana mucho más al terminar su carrera laboral porque su trabajo era más cualificado y estaba por lo tanto mejor pagado. Eso es importante. El segundo factor es la esperanza de vida.
En España es muy elevada, es de los países donde más se vive de todo el mundo. Es de 80 años para los hombres y creo que son 86 para las mujeres. Hace 50 o 60 años trabajaban muchas menos mujeres que hoy en día. Hoy lo hacen casi todas, o lo hacéis casi todas, ya que las españolas se incorporaron de forma masiva al mercado laboral en los años 70. Luego el tercer factor sería la revalorización continua que han tenido en los últimos años. Para los sucesivos gobiernos, las pensiones pues son algo así como sagradas, lo cual tiene lógica, porque hay muchos votos en juego. Sí que se la han ido armonizando al IPC, que ha estado por las nubes desde el año 2022. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Trump y los aranceles. La política exterior de Estados Unidos no la está forjando Donaldo a golpe de flota o de tratados largamente consensuados, sino a golpe de aranceles inesperados y abusivos, de repercusión inmediata y tensión disparada, sobre los que hay que negociar ya y con efecto ya. Hasta que le cojan el paso, está todo el mundo jugando a un juego que solo Donaldo domina. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy. Estamos a miércoles 5, mañana será jueves. Y habrá naturalmente Contracrónica como todos los jueves. El viernes no. El viernes tendremos Contrahistoria. Lo que no tendremos es el sábado por una razón, y es porque voy a estar, os lo comentaba en la contrarréplica del otro día, voy a estar en Huelva este viernes, el 7 de febrero. Voy a estar junto a Rubén Arranz. Os lo digo por si estáis en Huelva o alrededores y os queréis pasar. Vamos a estar voy a dar dos conferencias. Voy a grabar un programa en directo con Rubén sobre temas periodísticos, ya sabéis que son nuestros favoritos. Eso será a las 5:30 de la tarde. Y luego a las 7 de la tarde daré una conferencia sobre cómo crear un podcast. Bueno, los organizadores del evento me han puesto cómo crear un podcast de éxito. Yo puedo explicar cómo crear un podcast, el éxito ya no depende de mí. Bien, esto será en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que está en el mismo centro de Huelva. Yo la verdad es que nunca he estado allí, lo he podido ver en el mapa, es un edificio nuevo. Jesús Hermida fue un periodista famosísimo que murió hace ya unos años, que era onubense, era de Huelva. De hecho, las generaciones más mayores de españoles la recuerdan porque fue quien retransmitió la llegada del Apolo 11 a la Luna allá por el año 1969. Es decir, hace muchísimos años, porque ni siquiera yo había nacido. Esto está, de cualquier manera, lo tengo aquí. Me han mandado una capturita. Está en la avenida del Presidente Adolfo Suárez 1. Esto está, insisto, en el centro de Huelva. Los que seáis de Huelva lo sabréis perfectamente. Bueno, pues allí estaremos, son Rubén y yo, el próximo viernes a las 5:30. Y bueno, yo ya luego me quedo porque a las 7 tengo esto de los podcasts de éxito. Cuidaros mucho y regresaré por aquí mañana.